Hoy en concreto vamos a volver a hablar en Informe López sobre toda la tendencia que está habiendo en cuanto a los musulmanes. En concreto, para entenderlo mejor, vamos a venirnos a la noticia que está ocurriendo en Jumilla, una vez más en Murcia. Y es que en Jumilla se ha aprobado, vamos a poner entre muchas comillas, el hecho de prohibir, entre muchas comillas, ciertas celebraciones musulmanas, ¿vale? Ahora os voy a explicar en concreto qué ha pasado, por qué destaco mucho las comillas, porque es bastante relativo todo, y también quiero hacer como un ejercicio para que todos nosotros entendamos la situación que está actualmente Marruecos, los musulmanes y España, ¿vale? Así que prestad mucha atención porque yo creo que es una tendencia ideológica que está ahora muy fuerte y yo creo que nos puede interesar a todos, así que prestad atención. También recuerda que este canal, la gran mayoría de personas que lo ven, el 97% no están suscritas, así que agradezco muchísimo si te suscribes al canal si este vídeo te ha aportado algo. Lo primero, me vengo aquí al país y te explico un poco. Incertidumbre entre los musulmanes de Jumilla. Ahora es un rezo, pero no sabemos qué más nos pueden quitar mañana. Como bueno, sabemos que mucha gente pues va a tirar desde el victimismo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a intentar entenderlo desde una perspectiva completamente neutral y sobre todo con nuestro propio criterio, ¿vale? Para ello he pedido a Gemini, a la IA de Google, que me haga un informe sobre la situación actual. Ha analizado más de 200 páginas web, analizando lo que está ocurriendo en general un poco en España y sobre todo lo que está ocurriendo en Jumilla. Lo primero de todo, ¿vale? Vamos a tratar de entender lo que ha pasado en Jumilla y la situación. Jumilla tiene una población de unos 27.000 habitantes, ¿vale? De los cuales 1.500 son musulmanes aproximadamente, ¿vale? Entonces estamos hablando de una población muy reducida, no estamos hablando de una gran ciudad, no estamos hablando nada con excesiva relevancia, ¿vale? Igual que Torre Pacheco era un pueblo, pues Jumilla es otro, ¿bien? Ahora, ¿qué ha pasado en torno a esta situación, ¿vale? Para comprender la génesis, lo primero, el Partido Popular del PP, que ostenta en el gobierno 10 concejales, perdón, pero no posee una mayoría absoluta. La oposición está formada por el Partido Socialista, que posee 9, y una coalición de Izquierda Unida Podemos-AV, que cuenta con un representante. En este escenario de empate técnico entre bloques, ya veis, 10 y 10, el concejal de Vox, Juan Agustín Carrillo, se convierte en la pieza clave que decanta la balanza, ¿vale? Ahora bien, ya sabemos cómo está. Tenemos 21 concejales en total, 10 del PP, 1 de Vox, 9 del PSOE, 1 de el resto de partidos de izquierda. Ahora bien, en primer lugar, ¿cuál es la propuesta original que se hizo? Bueno, la propuesta original es presentada por Vox y era explícita y directa en su intencionalidad. El texto reclamaba lo siguiente: la prohibición de la celebración pública de festividades como la fiesta del Cordero y otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones. El argumento esgrimido era que se trataba de prácticas incompatibles con la identidad y usos de costumbres de la nación española, ¿vale? Eso lo presenta esta propuesta es presentada por Vox, ¿vale? Entonces, frente a esta propuesta, el PP, en lugar de rechazarla por su carácter potencialmente inconstitucional y discriminatorio, el PP modifica el texto original para, eliminando las referencias explícitas al Islam y a sus festividades, la moción reformulada para adoptar lo siguiente: el texto final resulta aprobado, insta al equipo del gobierno a modificar el reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales. Y es que el texto básicamente lo que dice, en vez de decir no se puede celebrar estas festividades musulmanas, etcétera, sino lo que dice básicamente es que no se pueden utilizar las por decirlo de alguna manera, instalaciones deportivas municipales para celebraciones, ¿vale? Tiene que ser todo derivado del deporte, ¿vale? Entonces vemos como que se mantiene la misma idea de Vox, pero se limpia en todo lo que es texto para que no sea una medida anticonstitucional. Tenemos también las reacciones de los partidos implicados tras la votación son reveladoras. La estrategia subyacente mientras el PP adopta una postura defensiva y técnica, Vox proclama abiertamente una victoria ideológica, y esto es lo que es más preocupante, ¿vale? Vox ha dado muchísima voz a lo que ha ocurrido en Jumilla y por eso estamos hablando de esto específicamente. Jumilla hace historia y es lo que han publicado gracias a Vox España. Se aprueba la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos. El mensaje se complementaba con una afirmación de corte identitario: España es y será siempre tierra de raíces cristianas, para que veamos el punto en el que está habiendo, en el que se distan estas dos religiones y sobre todo estas ideologías que están chocando bastante estos tiempos. Vox ha admitido que esta es una iniciativa coordinada, presentado textos similares en otros ayuntamientos y parlamentos.
La celebración de ser los primeros implica la voluntad de no ser los últimos. Si esta ordenanza logra superar los desafíos legales, creará un precedente, un manual de instrucciones que otras coaliciones PP-Vox podrían replicar en todo el país. Por lo tanto, lo que está en juego va mucho más allá del uso de un polideportivo en Jumilla. Se trata de celebrar un modelo, ¿vale? Entonces, mucho ojo con esto, porque aquí ya entraríamos a crear aún más distanciamiento social entre todo lo que viene a ser la comunidad musulmana y la comunidad española, ¿vale? Sí tenemos que entender que claramente una de las cosas son la inmigración, pero esta vez estamos hablando de España y las comunidades que viven y residen en ella, ¿vale? El secretario general del PSOE, Francisco Lucas, acusa al PP de alimentar el odio y provocar una fractura social de consecuencias imprevisibles, ¿vale? Como pues siempre tiramos de acusaciones. Ahora bien, la parte constitucional lo único que rige es que en el artículo 16, en la piedra angular de la libertad religiosa en España, su primer apartado garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, estableciendo como único límite para su manifestación el mantenimiento del orden público. Y luego el artículo 14 consagra al principio de igualdad y no discriminación y establece que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o religión, etc. Vale, esto es en cuanto a la Constitución española, pero luego también tenemos definiendo el delito de odio, que es el artículo 510 del Código Penal, castiga a quienes públicamente fomentan, promueven o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad o discriminación o violencia, ¿vale? En este caso, no sé si se podría tirarse mucho por ahí, pero bueno. Ahora bien, esto es todo, claramente ha habido denuncias, luego la tensión que está habiendo en la fiscalía después de todo el repacheco, sobre todo en esas zonas que es lo mismo, pero ¿qué pasa si vemos a nuestros vecinos en Marruecos? ¿Qué hacen ellos con los cristianos? ¿No? Me parece interesante hacer este ejercicio, no para crear distanciamiento, sino solo para tratar de entender un poco a todas las personas, ¿vale? Más allá de esto, ya hemos visto lo que ha ocurrido en Jumilla. El objetivo de Vox probablemente sea replicar esta iniciativa, pero es que en Marruecos también me parece muy interesante tocar estos puntos. Bien, lo primero, la estructura da lugar a un sistema de 3 niveles de vida religiosa para las minorías. Uno, la comunidad judía, minoría reconocida como comunidad histórica con siglos de presencia en el país. Los judíos marroquíes gozan de un estatus único. Segundo, los cristianos expatriados, extranjeros tolerados. A los cristianos de nacionalidad extranjera se les permite practicar su fe con relativa libertad, pero está condicionada y contenida. Y luego están los cristianos marroquíes conversos, clandestinos y no reconocidos. Este grupo se encuentra en la situación más precaria, ¿vale? Que son los cristianos que son marroquíes. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Que esto me parece, ya para poner punto y final al vídeo, algo muy fundamental de que tengamos que comprender. En el Reino de España, a nivel constitucional, Estado a confesional, no hay una religión de Estado. En cambio, en Marruecos hay una religión de Estado, que es el Islam. Luego tenemos el derecho al culto público. En España es un derecho fundamental para todos, garantizado por la Constitución. En cambio, en Marruecos es una práctica diferenciada y restringida, permitida para los judíos, tolerada para los cristianos extranjeros en áreas designadas y prohibida para los cristianos marroquíes conversos. Luego tenemos derecho a cambiar de religión, explícitamente protegido en España, y en cambio en Marruecos efectivamente negado para los musulmanes. Tenemos el estatus legal del proselitismo, en un discurso protegido, parte del derecho a divulgar, propagar su propio credo. En cambio, en Marruecos es un delito grave. El artículo 220 del Código Penal castiga el proselitismo dirigido a musulmanes con penas de prisión. ¿Vale? Es decir, tú si eres musulmán no puedes orientar a otras religiones. Y el reconocimiento estatal es un sistema universal. Todos los grupos religiosos pueden inscribirse en el registro y adquirir personalidad jurídica y derechos. En cambio, en Marruecos es un sistema selectivo, solo el Islam y el judaísmo están plenamente reconocidos. Los cristianos marroquíes conversos no tienen estatus legal. Entonces, esto me parece una comparación de minorías también bastante justificada para que entendamos el punto en el que está España, y que podemos ver que es un partido mucho más libre a nivel de desarrollarse culturalmente que en comparación a Marruecos. Esto no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, sí, con más libertad, y sobre todo tampoco quiere decir que el modelo de Marruecos sea el mejor y el que debería de llevar España porque Marruecos es así con los cristianos, no sé qué. No, sencillamente yo creo que la parte religiosa es algo que es un tema bastante personal de cada uno. Yo creo que es un tema que ya hemos vivido todos en las épocas de guerras con las religiones, y de hecho los estamos volviendo a vivir por parte de Israel, Irán y todo lo que tenemos ahí montado, pero sencillamente yo creo que este es un tema bastante puntual, el cual se va a intentar dar más voz de la que realmente se merece, teniendo en cuenta la importancia de la población tan reducida que va a haber en Jumilla y sobre todo el caso tan reducido que hay.
Sí me preocuparía, empezaría a preocupar un poco más en el caso del que PP mostrase mucha más fortaleza y mucho cambio de opinión en cuanto al racismo y sobre todo mucho cambio de opinión en cuanto a la extranjería, porque ya en una coalición de PP y Vox sí podrían empezar a cambiar muchas leyes y aprobar muchas propuestas en relación a este tipo de casos, que ya sería un cambio bastante importante al país, sobre todo en cuanto a la apertura mental de diferentes religiones. No sé cuál será vuestro punto de vista, sencillamente me parecía comentar esta noticia ya que me ha parecido bastante curiosa y sobre todo darle una perspectiva un poco más neutral, sobre todo tratando de argumentar todos los puntos que tenemos dentro de y sobre todo todas las piezas que tenemos dentro del tablero, ¿no? Entonces espero que os haya parecido interesante, si es así apoyadme con un like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.